iglesia, denle un aplauso al Señor. Estaba pastora Nayeli hablando en la clase número 2 y muchas cosas se iban acomodando, y quiero que sepa que tal no predico y ya me quiero esconder, porque mientras estábamos, decía, imagínense cómo viene la prédica de hoy, la enseñanza de hoy. Porque la semana pasada iniciamos el discipulado de formación y la verdad que se ha corrompido demasiado el diseño que Dios tiene y quiere realmente para nosotros, sus hijos. La humanidad siendo influenciada, siendo atada, siendo encandilada, diría yo, por Satanás, y el cuerpo de Cristo, la iglesia, por dejarse también influenciar por esas maquinaciones. Que oro en el nombre de Jesús, despertemos en el Espíritu, vivamos a través de la fe y vivamos a través del Espíritu. Porque lo que realmente Satanás busca, Jehová lo reprenda en esta noche, como le decía la semana pasada, es que el pueblo de Dios viva ignorando y viva engañado, viva con una falta de conocimiento de lo que realmente es Jesús, de lo que realmente es Jehová, de quien realmente es el Espíritu Santo, y de lo que realmente es la palabra de Dios. Él trabaja constantemente, y la Biblia dice que tenemos que tener cuidado aún de los pastores, porque aún los pastores serán usados. La Biblia dice que en estos últimos tiempos debemos de tener cuidado, porque Él nos ha enviado en medio de lobos rapaces, ¿verdad que sí? Y también habla la palabra de cómo hay lobos vestidos de ovejas. Y todo esto es una maquinación del infierno para que el Hijo de Dios, porque yo le dije en estas clases, vamos a dejar a un lado el mundo, vamos a dejar a un lado el pecador, vamos a dejar a un lado los testigos de no sé quién. No. Vamos a hablarle a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay una palabra, y hablábamos el domingo, hay planes y hay un diseño que Dios estableció. La palabra dice en el libro de Deuteronomio las bendiciones que vienen por causa de la obediencia, ¿verdad que sí? Viene la plenitud que Dios tiene para nosotros y quiere para nosotros. Tiene también, que dice la palabra, hablábamos el domingo, que Él quiere que seamos prosperados en todas las áreas y que prospere nuestra alma. Esos son los planes, esos son parte del diseño que Dios tiene para la vida de sus hijos. Y yo no acabaría de decirte todas las garantías, todas las promesas, todo lo que hay cuando tú verdaderamente eres un hijo de Dios. Pero es que el problema es que quieres ser hijo de Dios de apariencia. Y la Biblia dice en el libro de Gálatas que Dios no puede ser burlado. Y vamos a hablar de eso. Porque queremos vivir de una apariencia, queremos engañar el mundo espiritual, cuando nosotros somos regidos por el mundo espiritual de la palabra, ¿verdad que sí? Queremos vivir, y a Satanás le conviene y quiere que así vivamos en la ignorancia. Quiere que vivas en la ignorancia, quiere que vivas cautivo, quiere que vivas sin crecimiento. Y mientras la pastora estaba hablando de esto, él seguía hablando a mi vida de la palabra. Por eso le digo, me diste unos versículos que yo ya no subo a predicar y ya me quiero bajar de predicar. Porque vamos a hablar, y me daba ejemplos, y te voy a ser bien honesta. Ejemplos que están pasando en el cuerpo de Cristo, no en Oklahoma, de Oklahoma para allá. Ejemplos que están pasando aquí. Con el único propósito de que tú te des cuenta que tan enceguezado te tiene el diablo.
y qué tan atado te tiene en el corazón, porque es ahí donde te tiene atado. ¿Para qué? Porque le conviene que tú estés bajo engaño, bajo mentira y bajo una apariencia. Y me daba unos ejemplos tan tremendos que yo decía, oh my God, Señor, tú quieres que yo hable eso. ¿Se acuerdan la vez pasada que teníamos invitados que venían por primera vez y me dio tremenda palabra y me dijo, ¿y a quién quieres tener tú contento? Y le dije, Padre, ¿cómo tú me pones a predicar eso? Tenemos iglesia llena, tenemos gente que viene por primera vez. Me dijo, ¿y tú a quién quieres tener contento? Y le dije, bueno, a ti. Y hablábamos, ¿verdad? Y hoy en el discipulado, la semana pasada, hablamos del fundamento, de lo importante que es tener un fundamento, para qué sirve el fundamento. La clase está en YouTube para la gente que no tomó la primera clase. Y hoy vamos a hablar del segundo fundamento, que es guardar los mandamientos. Y aquí nos vamos a llevar algo bien extenso, no de mucho tiempo, pero sí de mucha profundidad. Porque vamos a desenterrar y vamos a desenraigar los engaños que el diablo tiene en tu vida, porque no quiere que seas un hijo de apariencia. No quiere que seas un fariseo más sentado aquí en la iglesia, estorbando para que el reino de Dios se siga glorificando. Quiere que seas un árbol que lleve fruto. Quiere que seas un puente para la gente venga a Jesucristo y no de estorbo. ¿Estamos? Y te dije que este discipulado se va a centrar en Jesús. Porque yo no te voy a decir, mírame a mí, no, vamos a tomarlo de la vida de Jesús. Es Jesús al que nosotros debemos imitar. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque el apóstol Pablo estaba seguro que estaba llevando una vida recta delante de Jesucristo. Y estaba seguro que estaba viviendo, imitando la vida de Jesús. Nosotros vamos a ir a la palabra porque te quiero colocar ese fundamento de Jesucristo. Te hablé de cómo en la semana pasada, cómo Jesús llevó el tiempo de espera, llevó el tiempo de crecimiento, cómo Jesús tuvo que aprender palabra, lo que la gente hoy no quiere hacer. Cómo Jesús tuvo que estar rodeado de gente sabia, como ahorita decía mi hermana Nayeli. Decía, no quieren estar, y es cierto, ¿qué clase de corazón hay en la persona? Porque mira, yo te estoy predicando. La Biblia dice que Dios nos dice a nosotros, ¿cómo tú dices que me amas si no puedes amar al que tienes a un lado? Hipócritas, dice Dios, ¿verdad que sí? Porque le vamos y le decimos, Señor, te amo, pero no tolero a la gente de la iglesia que es mi hermano por la fe. No tolero a la pastora porque a veces uno se entera de tantas cosas que hablan de uno. Y yo le digo, ¿y quién los tiene en la iglesia? Digo, ¿cómo les gusta esos corazones masoquistas que hablan de las hermanas, que hablan de los hermanos, que hablan del pastor, que hablan de la pastora y luego vienen y se sientan? Y ahí está con el corazón contaminándose, envenenándose, muriendo espiritualmente por gusto. Porque tanta iglesia que hay en el valle y aquí están sentadas. Pastora, es que ahí me tiene el Señor. Si Dios la tiene aquí, compóngase y dé fruto. Cambie de corazón. Pero no esté ahí sentada hablando, criticando, juzgando, asegurándose un lugar en el infierno. ¿Sí me está entendiendo? En una ocasión me toca confrontar. No sé por qué ganan para allá. Me toca confrontar a una persona. Y gracias al Señor tuvo la gallardía de decirme lo que pensaba de mí. Porque otras no lo tienen, solamente van y hablan. Ella tuvo la gallardía de decirme, es que yo pienso esto y esto de usted. Y yo le dije, ok. Pero no se preocupe, yo voy a seguir en la iglesia. Y la Biblia dice que los podemos decirle bye bye, ¿verdad que sí? La Biblia dice, Jesús les dijo, habla con él. Primer punto. Segundo punto, que sea con testigos. Tercer punto, dile que se vaya de la iglesia. A los que causan división. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo algo que no venga en la Biblia. Que Jehová me guarde. Entonces esta persona tuvo la gallardía de hablar de frente y decirme, es que yo pienso esto y esto de usted. Pero no te preocupes, pastora, voy a seguir en la iglesia. Le dije, no.
usted no tiene nada que hacer en esta iglesia, vaya y búsquese otra. Ay, ¿por qué me va a correr? Porque aunque no crea, amo su alma. Y si usted piensa eso de mí y me tiene en ese concepto, ¿cómo usted va a estar sentada ahí viéndome predicar con odio en su corazón por mí? Vaya y busque un lugar donde usted no odie a la pastora y reciba palabra para que quede sana. Yo no voy a ser partícipe de que te estés contaminando y estés pecando. Vaya y busque otro lugar. Dígame. Y no le estoy diciendo algo que dice la palabra. ¿Por qué te digo esto? Yo no me he salido del contexto. Porque vamos a hablar de guardar los mandamientos, que es lo que a mucha gente hoy se le ha olvidado. El enemigo más grande en la iglesia, aparte de Satanás y la manipulación, es el fariseísmo. Y vamos a hablar de esa gente farisea que aparentemente cumple la palabra, pero dice la Biblia, colaron el mosquito y tragaron el camello. O sea que dicen que guardan la palabra en unas cosas, pero realmente no hay amor en sus corazones. Porque vamos a hablar de cómo tratan a sus padres, de cómo tienen la relación con los vecinos, cómo tratan a sus esposos, cómo tratan a sus hijos. ¿Sabía que la gritería es un pecado? Y usted se quiere, ¿me aguanta la versión barrio? No se la voy a decir porque tamaño estoy yo. Usted se quiere comer a gritos a las personas, a sus hijos, a sus papás, cuando la Biblia dice honren a su padre y a su madre y tratan al papá y a la mamá con la punta del pie. Cuando dice que tu esposo es tu mitad y cómo lo tratas al pobre hombre o a la mujer. Es que eso es lo más importante delante de Dios, pero lo hemos olvidado, ¿verdad que sí? En una ocasión, mire, yo voy a dar un ejemplo con toda delicadeza. En una ocasión estaba una persona, una madre, con un hijo tatuado y con otro hijo que iba en la iglesia. Aparentemente el hijo tatuado, se iba para el infierno porque estaba tatuado. ¿Verdad que sí? Y vienen y preguntan delante de la presencia del Padre. Se la voy a poner así como una historieta, una anécdota. ¿Quién es el que está mal? ¿El que está tatuado o el que trata a su mamá a gritos con la punta del pie y va a la iglesia? El que estaba tatuado no iba a la iglesia, él solo sabía que había un Dios. ¿Quién estaba mal delante de Dios? El que va a la iglesia y no sabe honrar a su padre y a su madre. ¿Verdad que sí? Ese es el fariseísmo. Es que el tatuaje es pecado. Y yo no peco, yo no tengo ningún tatuaje. Pero ¿cómo tratas a tu esposa en tu casa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Qué testimonio tienes en el trabajo? Y vienes a la iglesia. ¿Verdad que está fuerte? Pero es lo que Dios quiere que entiendan y quiere que entendamos, que estamos aquí para vivir la palabra y guardar sus mandamientos. Vaya con su Biblia en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 13. Y ya vamos a hablar del ejemplo de Jesús, porque es que ahorita los muchachitos están, pastora, le aseguro que nada más uno le va a dar en el pico a la hora que le conteste. Uno bien cumplido, que le diga, vuelven a contestar y vas a recoger los dientes. Un ejemplo, versión mamá mexicana, turbo 4x4. Y nada más uno le va a dar. Ahorita la cosa está tan tremenda que he tenido testimonios de que los hijos golpean a los padres, les hablan a la policía viene y le dice, le doy permiso que le dé unas nalgadas, péguenle en las pompas. Y la mamá, ay, pero es que ¿cómo le voy a pegar? Sígale con ese hijo. Que lo único que se está gastando, I'm sorry for you, lo único que se está ganando es una muerte prematura. Porque el primer mandamiento con promesa es
Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días aquí en la tierra. ¿Por qué cree que hay tanta muerte prematura en los jóvenes? Por la falta de honra y la falta de respeto que esta generación no tiene con sus padres y las gentes adultas y las gentes con autoridad. Nada más por eso. La gente vivía más antes. Sí, porque la gente antes, yo le digo, usted voltea a ver a su hijo y su hijo ya no comió, nada más de la mirada que usted le echó. ¿Verdad que sí? Antes era así. Ahora no, ahora, perdóname, no te quise ver así. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que eso está dentro del pueblo de Dios y dentro de la iglesia. Porque si fuera para el mundo, a mí me mandan con una bocina y predicar a otro lugar, pero me están mandando a predicarlo aquí. ¿Sí me está entendiendo? Ya tiene la palabra. En el libro de Mateo capítulo 3 vamos a hablar cómo Jesús mismo dice, y Jesús mismo va cumpliendo mandamiento tras mandamiento, enseñándonos así, que los mandamientos de Dios son para cumplirse. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, gracias te doy por tu bendita y preciosa palabra, la cual, como lo dije antes, es bendita, nos prepara, nos redarguye, nos exhorta, nos examina, nos limpia, nos purifica, nos fortalece y hace lo que tenga que hacer en la vida de nosotros para que no vuelva a ti vacía. Te doy gracias por escogernos como los vasos, Señor, para depositar estas primicias de estas clases que han nacido de tu corazón a través del Espíritu Santo. Te pido que nos sigas guiando, que sigamos honrando tu palabra, Señor, que es lo que más conviene para nosotros, en el nombre de Jesús. Y que nos sigas dando el entendimiento para seguir viviendo a través de ella. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sigue tomando control, no solamente de mi palabra, sino también de mi aliento, para hacer todo lo que corresponde según el libro que Dios escribió de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso a Cristo, iglesia, y tome asiento. Te digo esto porque guardar los mandamientos delante de Dios es lo más importante. Y lo vemos a través de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. La Biblia narra cómo Jesús fue enfrentando situaciones y él se aseguraba de cumplir con la palabra, ¿verdad que sí? Aquí vemos cómo Juan sabía que era el Hijo de Dios y le dice: pero tú me debes bautizar a mí. Y él le dice: no, es que yo lo tengo que hacer para que cumplamos con toda justicia. Y es que esto es lo que se ha perdido en la iglesia. Esto es lo que se ha perdido en el cuerpo de Cristo. Al diablo le conviene que tú vivas con una apariencia de cristiano. Sí, que sepas Biblia. Porque hoy el Espíritu Santo ministraba mi vida y me decía: no se trata de que me reciten el Salmo 23 de memoria, sino se trata de que cumplan con toda justicia. Porque a veces tenemos la apariencia, sabemos la Biblia de memoria, pero de toda la palabra que sabemos de memoria, ¿cuál es la que realmente vivimos a través de nuestras vidas? Y el pueblo de Dios así va quedando, desarmado.
Porque a ti lo que te garantiza la protección del Señor es vivir bajo sus alas, según el Salmo 91. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo sabemos si estamos realmente cubiertos bajo sus alas? No solamente porque tú digas. Vuelvo y te repito, la palabra dice, y es uno de los versículos donde nos vamos a estar centrando. La palabra, vuelvo y te repito, que dice a unos hombres que tenían dones, tenían talentos, tenían ministerios, Jesús, los llama hacedores de maldad. Y al final fueron echados al lago de fuego. Gente que profetizó. Porque para Dios no es más importante que tú hagas milagros. Para Dios no es más importante que tú toques un instrumento. Para Dios no es más importante que tú tengas algún talento, algún don, un llamado o un ministerio. Lo más importante es la salvación de tu alma, y la salvación de tu alma depende por la palabra que tú vivas. Entonces, vamos con el punto número 1, por favor. Vamos a hablar de que hoy en día, miren, quieren vivir un evangelio, fíjense muy bien. Hoy en día quieren vivir un evangelio de manifestación y experiencias sobrenaturales, pero sin fundamento, sin crecimiento y sin responsabilidad. Quiero venir a la iglesia, quiero ir a un culto de poder. Yo soy de las personas, un ejemplo, si yo estuviera viviendo una vida adulterada delante de Cristo, yo soy de las personas que viajo a congresos a otros estados, ¿verdad que sí? Usted ha visto. Viajo a otros congresos con personas que son usadas tremendamente, pero yo estoy mal y requete mal cuando yo solamente estoy haciéndolo para vivir de experiencias sobrenaturales, pero no estoy preocupada por mi fundamento, por mi crecimiento y por la responsabilidad. Dios continuamente nos está mejorando. No importa cómo llegamos a la iglesia, usted va a ir mejorando constantemente hasta que se llegue a un punto donde usted no tiene nada que ver con la persona que llegó en la iglesia hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, hoy la gente quiere vivir un evangelio de manifestación y experiencias sobrenaturales. Quiero hablar en lenguas. Quiero sentir el fuego de la presencia. Quiero soltar una profecía. Quiero temblar, me quiero caer. Pero no quiero trabajar en mi fundamento que lleva tiempo, que lleva Biblia, que lleva oración, que lleva ayuno. No quiero trabajar en mi crecimiento y en mi responsabilidad de que tengo que dar un buen testimonio, de que tengo que ir a pedir perdón a las personas que ofendí, a las personas que dañé. La palabra es tan clara que dice, para que usted vea que el evangelio no se vende. La palabra dice que antes de que vengas a depositar tu ofrenda, si estás peleado con tu hermano, ve y pídele perdón a tu hermano y luego traiga la ofrenda al altar. Porque la Biblia dice, si es posible, estar bien con todos. Yo le digo, hay cristianos que están peleados, dijera el hermano evangelista aquel, con Raimundo y medio mundo. Es el cristiano peleado con todos. Hay un consejo que yo le agradezco a mi amado cuando estamos en situaciones así. Me dijo, examina bien a la gente, Amabeli, porque no puede estar mal todo mundo y ellos bien. Lo más probable es que la que tenga problemas es ella. Es ella, porque a donde llega tiene problemas, tiene rencillas. A donde llega la gente la trae contra ella. A donde llega la gente la ve mal. Lo que pasa es que hay una raíz de amargura en sus corazones. Y a donde llegan la gente no las ve mal. La gente y siempre salen. Son el patito feo, no se habla, nadie las entiende, todo mundo les estorba. ¿Sí me están entendiendo? Pero quieren el fuego, quiero hablar en lenguas, quiero cantar como los querubines, y después de ahí bajarme y tratar a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mis hijos con la punta del pie, después de haber tocado en la alabanza, después de haber ministrado.
después de haber tenido un servicio tan glorioso, de haber hablado en lenguas. Mira, ¿de qué te sirve pararte aquí y hablar en lenguas de guerra si después de eso el diablo te va a dar una costaleada de box? ¿Por qué? Porque no guardas los mandamientos. Porque te pusiste al tú por tú con él sin escudo. ¿Por qué creen que la vida de las personas está tan decadente dentro de la iglesia? La Biblia dice, ¿usted ha leído las instrucciones de la Santa Cena? La Biblia dice que si usted cree que está mal delante de Cristo, no la tome, porque por tomarla de forma indebida hay muchos enfermos en el pueblo de Dios y aún han muerto. ¿Sí ha leído esa palabra? Al rato se la pongo ahí. Sí dice. ¿Por qué? Mire, todos fallamos. Todos aquí fallamos. No hay uno justo delante de Dios. Pero si tengo un año doctrinándome en la iglesia y ya me dijeron que la mentira es pecado, oiga, yo conozco unos cristianos que las mentiras les salen como si recitaran el Salmo 23. Y sabe que el padre de mentira es Satanás. Entonces, ¿cómo tú, hijo de Dios, heredero del Altísimo, recita las mentiras como si fuera el Salmo 23 de memoria? Oye, no batalla ni siquiera titubean para decir las mentiras. Y la Biblia encierra pecado, ¿verdad que sí? Pero ese pecado de la mentira dice: vosotros sois de su padre el diablo, porque él peca y miente desde el principio. Y así hay bastante decadencia en la iglesia por causa de la mentira. Justo no, justo voy a ser delante de Cristo justificado por Jesús, pero perfecto jamás. Pero un ejemplo, yo tengo, ahí hasta me curo con la sangre del cordero, que Dios me guarde y se le olvide dónde. Porque yo tengo una relación con otro hombre y dan la Santa Cena y paso. Yo sé que estoy mal con mis padres, no les he pedido perdón. Yo sé que ofendí a mi esposa y no le he pedido perdón. Ofendí a mis hijos y no le he pedido perdón. Hice tal cosa y no me he arrepentido. Es más, no me pienso ni arrepentir. Y luego vengo, vamos a tener la Santa Cena. Y usted pasa y dice, es un acto simbólico, pero en el espíritu tiene mucho peso. Y usted pasa y se toma su panecito y su juguito de uva, porque no damos vino, damos juguito de uva. Y la Biblia dice bien claro que por tomarla así, hay muchos enfermos en la congregación y otros hasta muertos. Porque Dios no tiene problema con tu pecado cuando te arrepientes. Y hemos hablado que el arrepentimiento da fruto a la transformación. Una persona que se arrepiente va a dar frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia, perdón. Entonces, volviendo a ese punto, quieren todo lo que es el acceso VIP, vamos a llamarle así. Porque esta generación, y yo he visto, esta generación quiere vivir en lo sobrenatural. Esta generación se les cosen las habas por sacar demonios. Pero esta generación viene, me toca ministrar a un muchacho y le digo, ¿quieres ahora vas a servir al Señor? Sí. Y el muchacho pues ya tiene sus millas, sabe lo que ha vivido, tiene 2 hijos, sabe lo que ha vivido, lo que es tener mujer, ¿sí me entiende? Amén. Y yo le digo, papi, usted ya le dio vuelo a la hilacha, pero ahora que usted va a servir al Señor y más en un ministerio, usted se me va a consagrar. ¿Qué es eso? No saben ni lo que es consagración las criaturas. Pues que usted ya no puede andar fornicando. ¿Y qué es fornicar? Andar teniendo relaciones sexuales con mujeres porque usted no está casado. ¿A poco es pecado? Oh, si él quería darle vuelo a la hilacha toda la semana y luego venir el martes, el miércoles, el día de culto y poner la mano. Así está. Pero enséñeme, pastora, cómo saco fuera los demonios. No, te voy a enseñar a consagrarte. Te voy a enseñar a vivir en la palabra. El demonio sale solito si hay poder.
Pero no. Les digo, vamos a las clases. Ay, no, es que no tengo tiempo. Mejor dígame, cuando impongo mano, ¿cómo le hago? No, pobre del que le pongan mano. Sí, así están ahora. Por eso el Eterno dice en el libro de Mateo 23, capítulo 24 y 26, guías de ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. ¿Se da cuenta? Sí, porque hoy es que yo quiero aprender Biblia. Mi amor, la Biblia no te la tienes que aprender de memoria, la Biblia la tienes que vivir. Cuando la Biblia dice perdona 70 veces 7, tú vas a tener que perdonar a gente que ni siquiera te ha pedido perdón. Porque es un mandamiento que dice la Biblia en el libro de Mateo, que para que tú seas perdonado, tú también tienes que perdonar. Amén. La Biblia te manda a que ores por tus enemigos, que los perdones. Vuelvo y te repito. Pero hoy tenemos a la gente atada, llenas con faltas de perdón. Mira, te va a tocar que a veces, yo me quedo pensando porque recuerdo cuando me tocó esto, que aunque tú seas la ofendida, tú tienes que pedir perdón. Me recuerdo a mí cuando en una ocasión, porque estamos sujetas, la Biblia dice que nosotros estamos sujetos a nuestros pastores, ¿verdad que sí? ¿Verdad que eso dice la Biblia? Ahora les mandas a hacer algo, I'm sorry for you, les mandas a hacer algo, pues voy a orar a ver si Dios me dice que lo haga. Mi amor, la Biblia dice que estéis sujetos a vuestros pastores y a las autoridades que hay en esta tierra. ¿Verdad que sí? Entonces yo recuerdo que esa vez el Señor me da esa palabra y mi pastor hizo algo que realmente me dolió, me lastimó y me ofendió. Y yo lloraba porque yo le decía, Señor, tú sabes que yo soy tu hija, porque ahí la endemoniada era yo. ¿Se recuerda, hermana Betty? Ahí la endemoniada era yo. Y yo lloraba amargamente porque el pastor le hablaba a la gente y le decía, no se junten con fulana porque anda endemoniada. ¿Y saben cuál era el demonio? ¿Saben cuál era el demonio que traía? Según el pastor, el demonio de revelación. Ahí está la hermana Betty, levanta la mano. Ella fue testigo de todo ese proceso que yo viví. Para que no digan que yo pongo por testigo a mi hermana, a mi mamá, no, a ella. Era el demonio de revelación, según el pastor. Porque Dios me revelaba todo lo que estaba mal en ese lugar. Y me toca confrontarlo. Y después de eso, pues, ella está endemoniada, no se junten con ella. Y lloraba tan amargamente porque me iba convirtiendo al Señor. No tenía callo como hoy en día. Era de las nuevecitas. Era de las nuevecitas en los dones, en obedece al Señor, en que la Biblia dice es preciso obedecer a Dios antes que al hombre. El punto es que yo lloraba amargamente y el Padre me da la palabra, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Después de eso me dice, ve y pídele perdón al pastor. Pero ¿cómo va a ser así, Señor? Si mira lo que anda hablando de mí, mira lo que me dijo, mira cómo me trató. Ve y pídele perdón a tu pastor. Porque la palabra mía dice que hay que estar sujeto. Mientras usted esté en esa iglesia, me dijo el Señor, usted está sujeta a su pastor. La Biblia dice en el libro de Hebreos que aún Jesucristo siendo hijo aprendió la disciplina. ¿Verdad que sí? Siendo Jesucristo aprendió disciplina y obediencia. Ahora le saltan a uno cuando le digo, Moisés, ¿me ayudas a hacer esto? Déjame orar, a ver qué me dice Dios. Ah, perdón. Entonces voy a orar. Ahora sí es la gente en las iglesias. Entonces quieren sentir el fuego, la presencia, los dones, pero no quieren un fundamento de vivir en la palabra,
no quieren crecer y no quieren la responsabilidad que conlleva el título de ser llamado hijo de Dios. Como le digo, dando mal testimonio de Jesús y de la palabra. ¿Cuánta gente deja de ir a la iglesia por causa de la gente dentro de la iglesia? ¿Cuánta gente? No, es que vamos a hacer esto, como ahorita. No, es que quiero hacer esto y no están sujetos a las autoridades que Dios estableció. Porque la Biblia dice que toda autoridad establecida Él ha puesto. Los que no querían que ganara este presidente, pues I'm sorry for you. Dios quiso que ganara y ganó. De a cómo nos va, no se preocupe. Ore que todavía tenemos al Espíritu Santo que gobierna y rige esta tierra. En el nombre de Jesús. Que ande y que si lo deportan, que si le quitan las estampillas, que si esto, usted ore y viva confiadamente en aquel que tiene un propósito para usted. En el nombre de Jesús. Amén. Porque la Biblia dice que siempre fue el Dios que llevó a su pueblo a una tierra extranjera. ¿Verdad que sí? Amén. Mire, lo único que diferenciaba al pueblo de Israel de los otros pueblos eran los mandamientos de Dios. Lo único, aquí tenemos a Moisés y a José. Moisés era un pueblo, José es otro pueblo. Lo único que va a diferenciar entre ellos dos son los mandamientos de Dios y que vivan para el Señor. Es lo único. Porque en la simple apariencia tú ves a la gente y tú no sabes si es cristiano o no es cristiano. ¿Verdad que sí? Si le ponemos un vestimenta estándar, tú no sabes, pero tú sabes que es cristiano cuando tú tienes 15 o 20 minutos hablando con esa persona. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo en una ocasión, y le doy la honra y la gloria al Señor, estaba en México y estaba platicando con una señora y me dice, tú eres cristiana, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué me pregunta eso? Dice, porque hablas como una cristiana. Imagínense. Pero usted habló lo que no debe de hablar, dijo lo que no dijo, dijo lo que no debía decir, se comportó como no se tenía que comportar y luego le dice, yo soy cristiana. Y uno se queda, perdón. ¿Sí me entiende? Quieren vivir sin una responsabilidad. Quieren vivir sin lo que la palabra nos está demandando, que es lo que nos va a hacer diferentes. Porque los cristianos no tenemos 4 manos. ¿Vean? Las personas con llamado a pastorado, por decir, usted no dice, ay, Marilo es pastora porque tiene 4 manos. No tenemos nada extra, ¿verdad? Sabemos porque tenemos que tener los frutos. Tenemos que tener los frutos de amor. Tenemos que tener los frutos de benignidad. Yo le digo, entre más grande el llamado y los dones, más humilde la persona. ¿No? Ahora con 3 palabras que profetizaron, ya no hay quien los aguante. La palabra de Dios y los mandamientos siempre han sido lo único que ha diferenciado al cuerpo de Cristo. Por eso usted no puede vivir como vive el mundo. Porque si usted vive como dice la palabra, usted no va a vivir igual que todo el mundo. Amén. Gloria a Dios para aquella alma que lo recibió. Porque pensamos de que solamente porque somos cristianos y que ya me gustó la falda larga y que ya me gustó traer la Biblia y ya no, al ojo del hombre puedes engañar con esa apariencia, Dios no. Entonces hoy así la gente quiere todos los privilegios, pero no quiere las responsabilidades ni el crecimiento. Cada dimensión de crecimiento te va a demandar una responsabilidad nueva. Ir creciendo a través del Señor te va a demandar más responsabilidad. Por eso usted puede decir ahorita,
me siento diferente a como hace 3 años o 5 años. Porque usted debe de ser diferente. Usted no se debe de poner el disfraz del domingo que es cristiano y luego salir de la iglesia, quitarse ese disfraz y seguir siendo el mismo diablillo toda la semana. Sí, porque a veces cae y se le quedan, les dieron cátedra de ser malos. Sí. Las decepciones más grandes las he tenido con gente cristiana dentro de la iglesia, no con gente del mundo. Entonces vámonos al punto número 2. El contentamiento del Padre es cuando obedecemos los mandamientos, no cuando se hacen milagros, no cuando se hacen liberaciones. ¿Se da cuenta? Claro que Dios ama sanar. Claro que Dios ama ver las almas en liberación. Pero por la palabra entendemos que Dios no solamente quiere la sanidad, sino también la salvación. Y la salvación viene por vivir una vida a través de la palabra. Todo este tiempo que tienes congregándote, todo este tiempo que tienes escuchando palabra, si de verdad has venido con un corazón dispuesto a escuchar, a aprender y a obedecer, te garantizo que ha habido un cambio a través de tu vida. Si tú has llegado con el corazón correcto, a escuchar, a aprender y a obedecer, porque esa es la clave de tu crecimiento. Venir, escuchar, aprender la palabra de Dios y después de eso a obedecerla. Amén. En el nombre de Jesús. Si usted es una persona que vive en la gritería, para otros sería no mandar grite y grite, aunque el niño le saque canas de todos colores. Yo recuerdo cuando el Señor comienza a instruirme allá por el año 2010, 2015 en esta área. Me toca aprender y me decía el Señor, nuestros hijos son una bendición de Dios, ¿verdad que sí? Y son herencia de Jehová, dice la palabra. Pero ahorita estábamos hablando de allá con Aileen, los terribles 2. Todos viven los terribles 2, ¿verdad que sí? Y yo recuerdo cómo el Señor me decía, ten mucho cuidado, porque Satanás se aprovecha de eso para traer amargura, ira, coraje y gritería a tu vida. Porque mire, voy a ser bien honesta. El niño está formado como usted lo educó. Si el niño es chiflado, usted lo chifló. Si el niño dice palabrotas, el niño no se las aprendió por revelación del Padre. El niño escuchó a alguien hablar esas palabras. O usted mismo le dijo, dile, no me diga que no. ¿Verdad que sí? O peor tantito, usted ni sabe lo que sus hijos ven en YouTube y de ahí lo aprendieron. El punto es que al niño se lo dieron una nueva criatura recién nacido sin saber nada. Lo que usted ve en sus hijos es lo que usted ha ido sembrando con el tiempo. ¿Verdad que sí? Entonces lo malcrió, lo chifló. Y llega un tiempo donde usted se le vino la menopausia o sabrá Dios qué. O el esposo sin trabajo, preocupaciones, y el niño está reaccionando como usted lo crió. A la pobre criatura lo medio matan a golpes. ¿Verdad que sí? Le gritan, ¿qué culpa tiene el niño si usted así lo crió? Yo recuerdo, esa etapa fue tan dura para mí. Porque mire, mi hijo, gloria al Señor, ahorita tiene unas calificaciones excelentes. Pero en ese tiempo que yo aprendí esto, mi hijo mayor iba aproximadamente en primero, en 1. Usted sabe aprender a leer todo eso. Y ese niño parecía que le habían borrado el cerebro todo. Y me sentaba, ¿te acuerdas, madre? Con él a hacer la tarea. Y tú le decías 1 más 1 y el niño no sabía. Y tú dices, pero 1 más 1.
Y ahí sentado mi hijo en el comedor y yo con él haciendo la tarea, fue cuando yo aprendí esto. Ten mucho cuidado, porque esto es una trampa del diablo para que tú estés atada en la gritería, en la amargura. Su hijo no pidió nacer ni que lo tuviera por escalerita, ¿verdad? Su hijo no le dijo al año, tráeme un hermanito, mami. Usted se lo aventó porque quiso y ahora tiene dos con que batallar, ¿verdad que sí? Amén. Seamos honestos. ¿Saben que yo aquí, el filtro nada más en Snapchat, aquí me lo quito? El diablo está buscando oportunidades. ¿Por qué hace esto en esas cosas que usted ignora? Porque el no vivir la palabra te contrarresta poder y autoridad. Así de fácil. Entonces cuando el Señor me dice eso, yo quería decirle a ese bendito niño, pero esto, y yo le decía, tranquilízate, Mabel, tranquilízate, porque ya me acaba de decir el Señor que esto es una trampa del diablo para que yo explote, rebote. No me diga que no la están probando así. Cuando usted de la nada en HIV le hacen pleito. Mire, la otra vez, ¿te acuerdas, Nayeli? Cuando estábamos afuera de una tienda, para que usted vea. Estábamos paradas en una tienda, era cuando el COVID, que entrabas por gentes. Pues estaba yo parada y no se paró una camioneta de una mujer a maldecirme. Así nomás. Y yo parada en la fila para entrar, porque era cuando salen 5 y entran 5. Así nomás. Y yo me quedé así. Y estaba mi prima y dice, ¿qué onda, Mabel? Y le digo, déjala. Imagínese que sí, ¿para qué quieren contestar igual? No, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Y eso es lo que nadie quiere. Entonces no viva de experiencias. No viva, ahora sí déjalo, no se regrese. No viva de experiencias y de manifestaciones. Viva de la palabra, aprendida y vivida a través de su vida. Mire, ser cristiano es difícil realmente. Ser un verdadero cristiano es difícil realmente. La Biblia me enseña a través de la vida de David que él era un hombre sabio y prudente, que Saúl le tenía miedo. ¿Verdad que sí? Y ahorita la sabiduría y la prudencia es lo que menos hay en el cuerpo de Cristo. No saben lo que es sabiduría, mucho menos lo que es prudencia. Como le digo, creen que ganan cuando se salen con la suya, cuando son los que verdaderamente pierden delante de Cristo. Y ese punto, para no desviarme, dice, el contentamiento del Padre es cuando obedecemos los mandamientos. Era Jesús. Estaba cumpliendo el mandamiento de ser bautizados, porque la Biblia dice que tenemos que ser bautizados por fuego y también por agua. Era Jesús y cumplió con el mandamiento de ser bautizado. ¿Por qué cree que le digo? Ese es mi deber. Como el otro día de este muchacho le digo, hey, ¿a cuándo los caso? Porque es mi deber enseñarte. No importa los diezmos, las ofrendas que tú traigas, vivir los mandamientos. Es normal que usted llegue y usted pensó que era normal vivir en unión libre y que todo el mundo lo hace, pero ahora en Cristo usted sabe que hay que cumplir toda justicia. Y entonces, mi amor, vamos a casarnos. Yo le digo, que le diga, es que yo todavía no estoy seguro. Pues denle un patadón, oígame. Ya tiene 3, 4 criaturas toda la vida y dice, es que yo no estoy seguro. No, mi hermana, dígale, no me hagas perder el tiempo, querubín del cielo. ¿Sí me entiende? Porque imagínese, hay que cumplir. Antes estabas en ignorancia, bueno, pensabas que podías vivir en unión libre, pero ahora aquí dice que hay que casarnos, ¿verdad, hermano? El hermano ya dijo, ¿saben qué? Se bautizó, se casó, se arregló su casa. Porque hoy lo que Dios nos está pidiendo es que arreglemos nuestra casa, que arreglemos nuestra vida. Ahora te voy a hacer bodas colectivas, porque de mí, de perdido, cuando llegue al cielo o llegue al infierno, le digan, ¿tú viste una pastora que te dijo la verdad?
Estás aquí porque quieres. Imagínense usted llegando a su suite abajo en el infierno y diga, ¿por qué estoy aquí? Tuviste una pastora que te dijo la verdad y estás aquí porque quisiste. ¿Verdad? Se oye fuerte, pero bueno. Si no entras por la buena, te voy a empujar por esta vía. Es el contentamiento del Padre cuando obedecemos. Mire, a Dios no lo encandilamos o no lo sorprendemos con la cantidad que ofrendamos y diezmamos, sino con la fidelidad y la justicia a la hora de nuestras finanzas. Porque la Biblia habla de una mujer que fue la que echó menos que todos, pero dio como dice la palabra y fue de la que hoy todavía predicamos. Usted no va a sorprender a Dios con la cantidad de diezmo de ofrenda, sino con su fidelidad. Si son $10, son $10. Si son $100, son $100. Si son $1,000, son $1,000. Porque lo que Dios espera es el cumplimiento de su palabra y tu fidelidad a esa palabra, no por la cantidad. Pastora, pero es que traje $1,000. Sí, mi amor, pero el diezmo eran 2,000. Pastora, pero es que no traje el diezmo, pero compré. No, puedes comprar, puedes traer ofrendas especiales, pero el diezmo delante de Dios siempre va a ser el 10% de todo lo que me dieres, dice la palabra. ¿Verdad que sí? Amén. En una ocasión una persona dijo, mi diezmo de $10. Y le dije, y de buenas que me preguntó, ¿cómo diezmo? Porque yo llevo mi diezmo de $10. Le digo, ¿y cuánto ganaste esta semana? Pues tanto. Le digo, ¿y tu diezmo es de $10? Sí, es que el diezmo son 10. No, le dije, el 10% de lo que ganaste, de lo que Dios te dio. Echa los $10 en sobrecitos, se ven bonitos, pero es como una ofrenda delante de Dios, porque el diezmo es el 10% de lo que ganaste. Si tú le quieres dar más a Dios, dar más, dar menos, ese es Dios anotándote. Pero la Biblia dice, el 10% de todo lo que me dieres. ¿Verdad que sí? Amén. Y la palabra dice, reprenderé por vosotros al devorador. En una ocasión me toca, porque ese es, se puede decir, la Biblia dice que la palabra es una espada de 2 filos. Me corta a mí como predicadora a la hora de predicar y corta a la persona que lo recibe. ¿Verdad que sí? Entonces, en una ocasión, una persona estaba levantando la ofrenda y habla con Malaquías y dice, ¿en qué me habéis robado? Traer el diezmo al alfolí, el alimento en tu casa, ¿verdad que dice la palabra? Y yo reprenderé por vosotros al devorador. Y me dice el Señor, cuando escucho a esta persona decir este versículo, me dice el Señor, mira nada más, ahorcándose solita. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, porque está declarando una palabra que no está viviendo. Declara la palabra y no diezma. Y eso hace que venga el saltón, el revolcón y la oruga y se coma sus finanzas. Y efectivamente, esa persona no estaba bendecida financieramente, porque declaraba una palabra que no tenía legalidad y autoridad sobre ella. ¿Se da cuenta de la importancia de vivir la palabra? Hay que tener autoridad y legalidad sobre ella. Y yo le doy gracias a Dios porque mire, Dios sabe que nos han dado checando, pero de repente veo y ponen, y aquí cada vez son más las personas que solos comienzan a diezmar porque Dios les puso en su corazón. Y han dado testimonio de la diferencia en sus vidas a causa de vivir en ese mandamiento. Cualquiera que lo haga puede dar testimonio de cómo Dios respalda su palabra. Pero no queremos eso. Queremos reprender al devorador sin tener la llave correcta. La verdadera vida en victoria de un hijo de Dios es vivir bajo su palabra en obediencia. Esa es la verdad. Tú ves a una persona que Dios usa, que Dios respalda, esa persona, obsérvala y es una persona íntegra delante de Dios. Miren, a veces, usted sabe, y es testimonio, llegan los income tax y traen ofrendas especiales, pero no diezman.
por ahí andan poniendo cable caliente y luego 3 días se les cae el cable y les robaron mal del diezmo, hicieron algo que no estaba mal y todo. ¿Sí me entienden? O van y hacen otras cosas. Y yo le digo, yo se lo digo aquí en el altar, pero así, le digo, Señor, ¿por qué no se dan cuenta, Señor? ¿Por qué no se dan cuenta, Padre, de que no podemos decir que somos cristianos y tener una vida así? Robándose el internet de otras partes, haciendo chanchulla. No se puede. Hace poco una predicadora dijo, no pidas que bendigan un negocio que empezaste con algo que robaste. O sea, robaste a una persona para empezar tu negocio y luego vienes a que oren por tu negocio y que Dios lo bendiga. No se puede, mi hermano. ¿Sí me está entendiendo? No se puede. Usted quiere tener a Dios, agradándole a Dios. ¿Quién quiere agradar a Dios aquí? Amén. Viva sus mandamientos. A Dios, mire. Hay un punto tan tremendo en el libro de Isaías, capítulo 1, que habla de un pueblo que iba y le decía, yo me imagino lo que dice la palabra, iba y oraba, iba y le decía, Cristo, yo te amo. Y quizá le cantaban y le hacía oraciones y todo. Y habla, lee Isaías capítulo 1. Y habla de que Dios les dijo, ¿saben qué? Ya no me traigan más holocausto, que eran ofrendas, que eran oraciones. ¿Por qué? ¿Saben por qué dijo esto? Porque estaban contaminadas y el lugar, la oración del justo es un perfume de olor fragante delante del trono del Padre. Pero la oración del impío hiede delante del Padre. Y llega un punto en Isaías que Dios les dijo, mira, mejor ni oren, porque lo único que hacen es levantar un olor apestoso y hediondo delante de mi trono. No oren. ¿Por qué? Porque estaba saliendo del corazón podrido esa oración. De los labios se escuchaba muy bonito. Haz de cuenta que ponemos la canción Cristo, yo te amo y le lloramos. Pero el corazón podrido gedía. Ustedes han escuchado el shofar, para que ustedes entiendan un poco el mundo espiritual. Un cuerno que es consagrado. El shofar es un instrumento de guerra. Y dicen las personas que lo han estudiado, porque el shofar hay que santificarlo, hay que saber, ese no lo toca cualquiera ni como quiera. El shofar hay que estudiarlo y luego saber y tocarlo. Y hoy hay un error, pásamelo ahí, de baba en baba, el shofar no se presta. El punto es que yo aprendí, cuando el Señor me llama a estudiar el shofar, que dice que si el shofar lo toca una persona que está en pecado, el olor que sale del shofar sale oliendo a podrido, porque está saliendo la esencia de la persona que lo está tocando. ¿Usted se da cuenta de eso? Y vuelvo y te repito, Dios sabe que perfectos no somos, pero Dios sabe que le encanta a la gente revolcarse en el lodo y luego tener apariencia de cristiano santo. Todo esto, al diablo le conviene que tú digas, no, tú puedes seguir en la iglesia y tú puedes seguir hablando con esa persona por teléfono, tú puedes seguir haciendo esto, tú puedes seguir haciendo aquello. Vuelvo y le repito, la cita favorita del homosexual y del lesbianismo es Dios es amor. Porque como Dios es amor, pueden seguir siendo de la misma manera. Y la Biblia dice que aún ni los afeminados, ni los que son amanerados, entrarán al reino de los cielos. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces lo más importante, ese es el número 2, ¿verdad que sí? Es cuando obedecemos los mandamientos y no cuando se hacen milagros. Hoy la gente quiere los milagros, mi hermano. Te creció un pie con los 2 pies, pero al infierno. Bien sanito, pero para el infierno. No, por eso Dios dice, no teman. No teman al hombre, teman a aquel que puede echar su alma al infierno.
porque Él es el que sabe realmente cómo está nuestra vida. A veces hay gente que quizá Dios no sana porque sabe que sanándolo se van a apartar de Él. Hay veces que Dios no bendice porque la bendición de Jehová es la que te va a venir apartando de Él. Todavía le decimos, ahorita Roberto y Helen se reían y todos allá, porque yo les decía, estamos hablando de los proyectos de la iglesia y necesitamos muchas finanzas para lo que queremos hacer. Y yo le dije, hace días lloré y le dije al Señor, Señor, envía bendición a tu pueblo, envía bendición financiera, porque tenemos varios proyectos y necesitamos finanzas. Envía esa bendición financiera a tus hijos. Y yo le digo, pero Padre, dáselas a los que diezman y ofrendan y te son fieles, a esos dáselas. A los que no, ni se las des, porque como quieren ni los vemos. Y dicen, ay pastora, se me hace que hasta Dios se rió. Pues no le hace, pero es cierto. Dígame si no, ¿verdad que sí? Por eso dice, hay que orar bien para recibir bien. ¿De qué me sirve que ore, que le traiga bendición a los que no diezman, no ofrendan, si no los voy a ver ni en polvo? Por eso dije, aclaro, Señor, a los que no son fieles, a esos bendíceles, a esos ábreles las ventanas de los cielos, Señor, porque tu casa necesita esto, esto y esto. Así que ya sabe, si va incluido en la oración esa. Si no dice, ahí la pastora me dejó fuera de la oración, pues por algo ha de ser, ¿verdad que sí? Porque miren, ya quiero acabar con las finanzas, porque ay pastora, yo me cuido mucho, usted sabe, me cuido bastante, pero ahí está la hermana de testimonio, que yo no te suelto de las finanzas nada más porque sí. Hace 2 o 3 domingos Dios me decía, hay un corazón aquí que quiere traer una ofrenda. ¿Usted recuerda esa palabra? Amén. Que quiere traer una ofrenda a la iglesia, pero no tiene. Y Dios le dice, por cuanto he visto tu corazón para agradarme, te voy a dar para que traigas. Terminé el culto, viene una hermana y me dice, pastora, yo era la mujer que estaba diciendo esa oración, diciéndole a Dios, yo quiero hacer esto, esto y esto. Termino de hablar y Dios comienza a hablar por medio de usted, para que usted vea que Dios está en el asunto. Porque le digo, las finanzas es un testimonio bien tremendo que hay que cuidar. Pero no por eso no le voy a decir, porque a mí Dios un día me exhortó y me dijo, has estado haciendo bien con mi pueblo, pero el tema de las finanzas no te gusta tocarlo por orgullo y porque no se hable de ti, y es un tema bien importante que mi pueblo se tiene que educar. La Biblia habla muy claro y específicamente cómo para reprender al devorador, la fórmula es pagar los diezmos, ¿verdad que sí? Amén. La Biblia habla bien claro. En una ocasión, ahí fue donde Dios me taladró, una pastora viene de visitar a su familia y su familia es humilde y en un nivel de pobreza. Y la pastora me platica a mí y me dice, me vine con el corazón quebrantado de ver cómo mi familia está viviendo en esa pobreza. Dice, pero ¿sabe qué fue lo que más me impactó, pastora? Que después que yo venía y oré por ellos, Dios me dijo, ¿y por qué no los invitaste a hacer una siembra? Y ella, la pastora, dice, yo le dije, Señor, pero ¿cómo yo les invito una siembra si mira cómo están? Y dice, es que la siembra es la única manera de quebrantar la pobreza y la escasez en la vida de las personas. Porque no es la cantidad, es el acto de obediencia. Y no dice la palabra que había una viuda y un huérfano, porque no fue y le pidió a los ricos. Eliseo no fue a la casa que tenía 10 costales, ¿verdad? Eliseo fue a la casa de una mujer que solamente le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. Y aún así Dios le dijo, él le dijo, dame a mí primero. Y cualquiera puede decir, pero qué injusto Eliseo, si había más casas bendecidas. ¿Por qué va y le dice a una viuda que no tenía sustento? Porque precisamente tenía que quebrantar la promesa y traer un milagro de multiplicación. Y Dios le dijo a través de Eliseo, dame a mí primero.
Y eso le garantizó, que dice que fueron más de 2 años lo que la viuda siguió, según los estudiosos, fueron más de 2 años lo que la viuda siguió comiendo de ese puñado y de ese aceite. Ahí le digo con la Biblia la fórmula para reprender esos demonios de pobreza, de escasez, de ruina y de miseria. Pero es que hay un pueblo que se arropa con el pobrecito de mí, la canción favorita del diablo, el gusanito. ¿Usted se la sabe? No me diga que no se la sabe. La señora ya se rió, sí sabe, ¿verdad? ¿Cuál, hermana? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Sí, esas se las da el diablo y usted se cobija. Pero si me pide a mí, si usted supiera Biblia y quisiera vivir Biblia, usted no estuviera pasando eso. Porque aquí viene, no hay nada nuevo según la palabra en Eclesiastés. Lo que pasa es que queremos ser cristianos disfrazados. Nos disfrazamos de cristianos y el cristiano no es de cómo se vista, el cristiano es la palabra que viva. Porque vuelvo y le repito, el pueblo de Israel no tenía 6 brazos, era igual que los, vamos a llamarle, que los amorreos, era igual que los asirios. ¿Qué diferenciaba el pueblo de Israel que los asirios? El corazón, porque tenían que amar al Señor y amar a su prójimo. Y el asirio era un pueblo malo, con una maldad extrema. Entonces el pueblo de Israel decía, pues la palabra dice, amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo. Si yo no quiero que me griten, yo no le voy a gritar a nadie. Si yo no quiero que me hagan esto, yo no lo voy a hacer. Entonces se guardaban. Y el asirio no, era malo. Pero no, hoy el asirio está en la iglesia haciendo maldad y media y ahí sentado como cristiano. Entonces vamos al punto número 3, al que sigue. Y antes de eso yo le voy a decir algo. Usted dice, pastora, se puso bueno, pues es que te tengo que educar. Si tú quieres vivir en la prosperidad que Dios tiene para tu vida, tengo que educarte. Cuando preparaba esta clase, Dios me daba una palabra referente a las finanzas, porque fue del tema que más habló a mi vida. Y me dice, Amabeli, el que me debe a mí, le debe a todos. Y yo le digo, ¿cómo, Señor? Sí, dice, el que me debe diezmos y me debe ofrendas, le debe a todos. Y yo le dije, Padre, dice, no, porque estoy consciente que en esta nación hay un sistema donde tú sacas la camioneta pagos, la casa pagos, ¿verdad que sí? Pero estar bajo el régimen de la palabra, cada mes te provee para el pago, ¿verdad que sí? Pero una persona que le debe a Dios diezmos y ofrendas, no lo puse ahí, pero Dios me hablaba de eso, porque yo le decía, Padre, yo ya no quiero hablar más de finanzas, edúcame ese pueblo financieramente, porque quiero bendecirlos, me dice el Señor. Amén. Entonces me decía, el que me debe a mí, le debe a todos. Escudriñe su vida. Si usted le debe a Dios diezmos y ofrendas, usted le debe a gente. Y si usted está a cuentas con el Padre, le garantizo que usted quizá pasó momentos de fe, pero Dios siempre le ha suplido y ha ido de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Y lo puede poner como un lema, porque hasta se acomodó, ¿verdad que sí? El que le debe a Dios, le debe a todos. Entonces ya vimos, lo más importante delante del Padre es la obediencia a la palabra, no hacer milagros. Y aquí vemos el respaldo de la palabra. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo siempre, y vuelvo y se lo repito para el que no se lo sabe, yo siempre doy mi testimonio. Cuando Dios me llama al ministerio del pastorado, se dice, según las personas que han estudiado, que el ministerio del pastorado es el más sufrido de todos, por las traiciones que conllevan, los sacrificios que conllevan. Dice, no lo digo yo, dicen las personas que han estudiado todo esto, que el ministerio más sufrido es el ministerio del pastorado. Cuando Dios me llama al pastorado, me lee la cartilla
y me dice: Amabel, tu ministerio no te está garantizando tu salvación. Y yo dije: ¿cómo? Dijo: sí, tú no te vas a ir al cielo porque seas pastora y hagas los sacrificios que conlleva el ser un pastor. Tú te vas a ir al cielo y tú eres salva por guardar mi palabra, por vivir en mi palabra. Y tan cierto como que Cristo vive, que el cielo me declaró esta palabra. Antes de yo comenzar a pastorear, me leyeron la cartilla. Me dijeron: tú puedes ser pastora toda tu vida y al final terminar en el lago de fuego. Porque ahí hubo personas que, dice la palabra, profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros, pero fueron hacedores de maldad. La Biblia habla, ¿qué hicieron en la vida? Maldad. Jesucristo les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Ahí nos damos cuenta, iglesia, que si nos han dado dones, gloria a Dios, que si tenemos llamado, gloria a Dios, que si nos dieron ministerio, gloria a Dios, pero eso no significa que ya tenemos un lugarcito en el cielo, sino que tenemos que vivir bajo la palabra para asegurarnos no un lugarcito, sino una mansión celestial, una morada celestial, como dice que está escrito. Vámonos con la siguiente, Roberto, por favor. Lo más importante es la aprobación de Dios y no de los hombres. Aquí vamos a hablar a través del ejemplo de Saúl, ¿verdad? De cómo dice la palabra que él prefirió honrar a los hombres y vivir bajo una apariencia que obedecer a Dios. Porque vuelvo, te repito, ahorita ser cristiano no es cualquier cosa. Porque el ser cristiano te va a llevar, miren, la Biblia dice que no podemos apartarnos, estamos en este mundo, vamos a fiestas, tenemos familia que no es inconversa, y no le vamos a decir: ay, no le va a caer en él, como ese del fariseísmo, ay, que el de tatuaje, no, pero usted va a ir a un lugar y usted va a seguir guardando su testimonio de que es cristiano. ¿Sí me entienden? Usted puede estar en una mesa con 10 personas hablando maldiciones y usted va a guardar su integridad de que es cristiano y usted no va a hablar igual que ellos. Amén. O en chisme, porque no nada más las maldiciones, ¿sí me entiende? Amén. Usted, la Biblia dice: Daniel, pastora, es difícil. No, mi hermano, Daniel estaba cautivo en Babilonia y retuvo su integridad. ¿Verdad que sí? O sea que si usted quiere que se la den facilita, no se la van a... Ay, Señor, es que quítame, Señor. Quítame estos amigos, quítame estos, ¿cómo se dice? Compañeros de trabajo que son bien maldicientos, Señor. Quítamelos. No, mi amor, te pusieron ahí para que des testimonio como hijo de Dios. ¿Sí me entiendes? Ay, es que ya no quiero. Nosotros nos echamos una mosca sola, no se preocupe. Porque vamos a la tienda, ¿verdad, Marilu? Vamos con los chinitos. Y el diablo sabe. ¿A poco usted cree que el diablo no sabe qué ponerle? Dice la Biblia que antes de que los 3 hebreros los echaran al horno de fuego, le puso musiquita. Y nosotros andamos de los chinos y que sale la que nos gustaba ya cuando andamos zapateándole. Y le digo: ay, Marilu, retén tu integridad. Estamos ahí y la hermana le dice: me callo. Sí, cállese. Cállese, mejor cállese. Que aunque duele y se resbale, pero que se devuelva. Porque Dios te puso como luz para alumbrar. Que no, la Biblia dice en el libro de Jeremías: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. ¿Verdad que sí? Pero si tú dices: es que yo tengo que hablar así para caer bien en el trabajo, tú ya estás primero poniendo a los hombres que a Dios. Es que yo tengo que hacer así. No, tú no puedes primero agradar al hombre y después a Dios. A Saúl le costó el reinado vivir una apariencia. No me interesa, dijo en el libro de Primera de Samuel capítulo 15, léalo. Saúl prácticamente dijo: no me interesa que Dios esté conmigo, que Dios esté o no esté, con que la gente piense
piense y crea que está conmigo. Eso es lo que yo quiero. Y así hay muchas personas hoy en día. Si está o no está, no me importa, con que crean que está conmigo. Y dijo Dios, no. Lo más importante es la aprobación de Dios, no de los hombres, iglesia. Así que usted guarde su integridad, retenga lo mucho o lo poco que tiene en Cristo, para que usted pueda seguir creciendo. Y usted sea, ahorita yo hablaba con estos hijos de casa, y yo les decía, qué hermoso es Abraham. Lee, le decía a esta muchacha, lee la vida de Abraham, para que podamos ver un poco el corazón que Abraham tenía, que llevó al punto de que Dios dijo, yo no tengo problema en darle a Abraham. Abraham era un hombre que si le mandaban un proceso, el proceso le multiplicaba los bienes. Dice la Biblia que vino un proceso de hambruna y Abraham descendió a Egipto, y Abraham sale de Egipto con el doble de todo lo que tenía. O sea, a un hombre de Dios los procesos le multiplican. A un hombre de Dios los procesos le dan sabiduría, le dan crecimiento y le dan multiplicación. Así de fácil. Entonces, tal era la confianza de Dios con Abraham, que dijo, yo no tengo problema en darle, porque yo conozco a Abraham y yo sé que aún a sus hijos y a sus nietos les va a enseñar a honrar mi palabra. ¿Verdad que sí? Imagínense que Dios nos tenga esa confianza. Yo no tengo problema en darte, porque yo sé que tú vas a retener tu integridad y no vas a retener lo que yo te doy. Porque Abraham fue el primero que en agradecimiento, dice la palabra, él dijo, voy a llevarle los diezmos a Melquisedec, que representaba a Jesús, a Dios en la tierra. Nadie se los pidió, pero él dijo, Dios jamás. ¿Usted ha leído la Biblia? Levanta la mano quien ha leído la Biblia. ¿Usted ha leído en una parte donde Dios les dijo, tráiganme el diezmo? Los primeros en pactar con el Señor fue Abraham y Jacob. Del agradecimiento que Dios les había dado y hablado, les dijeron, yo te voy a dar los diezmos, Señor, de todo lo que me dieras. Eso ellos solos dijeron, ¿verdad que sí? Entonces, imagínense tener esa confianza de Dios, alcanzar esa dimensión que Dios diga, te proceso y creces, te bendigo y no retienes, porque quiero que entienda que el diablo no puede parar su bendición ni el fluir de Dios en usted. Él nunca lo va a poder hacer. Él lo va a usar a usted. Hubo una persona que pactó con Dios y le dijo, si tú me das tal negocio, yo te voy a... Y ese testimonio es de verdad. Le dijo, yo te voy a dar los diezmos. Pactó con Dios. Y dice que él fue su negocio bendecido. Llegó a un punto donde sus diezmos por mes eran de $5,000. Y cuando ya eran 5, pero mire, si estaba diezmando $5,000, ¿cuánto ganaba por mes? $50,000, ¿verdad que sí? Y por $5,000 ese hombre dice, pero cometí el error de escuchar al diablo y comenzar a preguntarme, ¿y qué hacen con mi diezmo en la iglesia? Y ya es bastante dinero el que le doy al pastor. El otro día me toca exhortar a un muchacho, porque me dice, es que yo le voy a dar esto y esto, y le voy a dar el diezmo al pastor. Le digo, mira mi amor, desde ahorita tú tienes el ente equivocado, porque el diezmo usted no se lo da al pastor, el diezmo usted se lo da al Señor, y poniéndolo ahí en el altar ya es bronca del pastor y de la administración de ese dinero. Pero usted no pase, voy a darle al pastor, no, usted pase y diga, aquí te traigo, Señor. El punto que este hombre narra y dice, cometí el error, él cuenta la historia, de comenzar a escuchar al diablo, porque nadie puede parar el fluir de Dios en tu vida más que tú. Satanás no lo puede hacer, pero te usa a ti. Entonces dice, cuando empecé
a faltar con mis diezmos. Ya tenía eso en mi corazón y mi negocio así, en menos de 3 meses, se vino a quiebra. Esta persona lo narra así. Porque él no puede, iglesia, pero sí puede usarte a ti. Así que usted obedezca a Dios. Porque hay gente, mire, un día tuvimos ese problema en la iglesia y lo sé por revelación del Señor. Hay gente aquí que, como decía mi hermana Nayeli, da y da y da. Y yo de verdad siempre oro que Dios le multiplique a cada persona. El punto es que Dios me dice, ten cuidado, porque a la gente que da la han rodeado gentes de mal corazón y le empezaron a decir, pero tú ¿por qué ayudas tanto? Tú no ayudes tanto. Y yo pude ver que vino un decaimiento en la vida de esa persona. Y me dijo, todo por escuchar a esas personas que prácticamente ni le pedían para dar, pero se andaban metiendo en lo que no les importaba. ¿Para qué das? Y que den otras y tú siempre llevas. Y de verdad decayeron sus finanzas. ¿Por qué? Porque empiezan a obedecer a los hombres en lugar de obedecer a Dios. Así que ponga mucha atención, iglesia, porque al final de cuentas la palabra es la que te responde. A ver si ahorita esas personas que dijeron, ¿para qué das tanto?, se han preocupado. No. Escuchaba una prédica, estábamos risa y risa, de Gigi Ávila, y hablaba, y ese predicador también predica tremendo, y dice, de verdad que el diablo es tonto, ya tenía todo y fue echado del cielo, dice, y se llevó la persuasión del diablo, se llevó la tercera parte de ángeles, dice Gigi Ávila, lo dijo Gigi Ávila, no yo, ¿alguien le ha escuchado esa prédica? Dijo, y los otros todavía fueron más tontos que le hicieron caso al diablo. Así que usted no sea más tonto del tonto que está hablando, porque el tonto que está hablando que no obedezca a Dios ya es tonto. Pero no sea más tonto que él y le haga caso al tonto. Dígame. Ay, no les gustó, ¿verdad? Dios les dijo ciegos, yo les digo tontos. Usted dice, pastora, yo no le hago caso a nadie, entonces usted no es tonto, no se preocupe. Pero usted dice, ay, yo nomás ando viendo a ver qué dice fulano, mangana y perengana. Ahí sí han sorriso. Vámonos con el último, para cerrar. Dice, cuando se cede en lo físico, se cede en lo natural. Tú cedes en la obediencia. ¿Cuándo el diablo comienza a ganar la partida en tu vida? Cuando tú comienzas a ceder en lo físico. En lo físico dejaste de orar, te llevó ventaja. En lo físico dejaste de ayunar, te llevó ventaja. En lo físico dejaste de diezmar, te llevó ventaja. Por eso, sea una persona íntegra, enséñese a apartar primero que todo lo que es de Dios, para que, como dice la palabra, lo demás le venga multiplicado, recompensado, añadido. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero te garantizo que lo va a hacer. Pero comienzas a ceder en lo físico, estás cediendo en lo espiritual. ¿Verdad que sí? Porque cuando tú comienzas a obedecer en lo espiritual, tú comienzas a avanzar. Dígame si no, yo no acabaría de los testimonios de la gente que es fiel al Señor y cómo Dios los ha bendecido y los ha prosperado. Cómo Dios ha hecho cosas tan hermosas y maravillosas, porque hay que cumplir una palabra a su Hijo que le ha obedecido y que se ha guardado para Él. Y tú aparentemente tú dices, oye, ¿qué le pasó ¿qué le pasó a la hermana Nayeli? ¿Sabes que la hermana Nayeli comenzó a sembrar en lo físico? Comenzó a orar, comenzó a leer la Biblia, se propuso serle fiel a Dios, se propuso llegar a la iglesia, hizo un esfuerzo físico y luego tú ves como Dios no solamente la está prosperando en la tierra, sino que también la está usando y la está guardando juntamente con su casa. ¿Verdad que sí? Pero comienzas a ceder en lo físico. Las leyes de Jehová no pueden ser burladas. Usted comience a ceder en lo físico para que usted vea cómo va a ir perdiendo en lo natural. Usted comience a ceder así de fácil.
Siempre le he dicho, porque al fin de cuentas no es ni mi nombre ni mi palabra la que está en juego, es el nombre de Jehová y es su palabra, y yo me hago a un lado para que Él cumpla. Pero yo le he dicho, pruebe a Dios para que usted vea cómo Dios, no hombre, y parece que Dios está esperando, porque lo probamos, y no me diga que no, mire, si así responde. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Porque Dios quiere dar testimonio. Mire, yo no tengo la autoridad para usted bendecirle financieramente, pero usted lo hace correctamente de acuerdo a la palabra, y usted no me va a negar de las bendiciones. Mire, este muchacho, voy a terminar con el testimonio de Moisés. Si alguien tiene que regañar a Moisés, porque fue el que pidió primicias. Escuchó de la bendición que hay de dar primicias en el mes de enero. Dijo, ¿por qué usted no pone? Y yo le digo, yo he tenido ese percance con esa área. No, pues no, dijo, usted denos. Ese muchacho ha testificado cómo fue a la agencia, le aprobaron un crédito, ya tenía 1 año con su camioneta, la ha pagado y todavía se la trajeron del color que quería, de piel que la quería, con la tecnología que la quería. Así. Dice, quería salir llorando. Le digo, sí te creo, porque Dios así es. Si nosotros somos fieles, Dios es fiel con nosotros. Pero nosotros pedimos algo que no somos. Ay, sí, y ahora sí tiene que hablar de Moisés. Nomás Moisés, a ese muchacho le ha costado el testimonio que tiene hoy en día. Para que usted, si nada más Moisés, ay, ya me la sé. Sí, sus favoritos, pues como andan por allá para arriba y para abajo, como son los que le siguen la frente, ya parece que las oye. No, pero ese muchacho puede testificar. Dijo, ese mes de primicias estuve así de que me cortaran la luz. Pero dije, Señor, voy a cumplir porque quiero ver la cosecha de este mandamiento de primicias. Así que no ande envidiando. Si le va a envidiar a alguien, que sea el esfuerzo y el sacrificio que hacen por Jesús. En cambio, diga y piense, comencé a ceder en lo físico y fui perdiendo. ¿Verdad que sí? Amén. Que vuelvo y le repito, mire, yo ahorita le digo, Señor, yo he dado tu palabra, yo me voy para mi casa, le sigo con mis luchas, y lo que yo hablé, tú te vas a encargar de cumplirlo. Amén. Porque ¿saben cuál es el secreto? Hablar lo que Dios habla, decir lo que Él dice y repetir lo que el cielo dijo. Amén. En el nombre de Jesús. Así que póngase de pie y recuerde, cuando se cede en lo físico, se cede también en lo natural.